La sabiduría es la virtud, el don de Dios de discernir lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque si no tememos a Dios, no vamos a discernir bien lo bueno de lo malo, mucho menos vamos a escoger lo bueno. Pero falta algo en la definición: en el momento oportuno. Todos somos sabios después de que pasan las cosas. Pero lo que se necesita, cuando se necesita la sabiduría en el momento, ahí vale la pena ser sabios. Después ya adquirimos sabiduría, pero como que a cocachos aprendí, como dice el poema. Así que en esta noche vamos a seguir estudiando, analizando las exhortaciones de este papá a su hijo en Proverbios 3. Hemos avanzado Proverbios 1, Proverbios 2 y estamos en Proverbios 3 deteniéndonos un poquito porque hay bastante sabiduría que aprender, que tomar de la palabra de Dios. En los versículos anteriores hemos hablado del valor del escuchar a los padres, del valor de que los padres hablen a los hijos, de la importancia de que busquemos la sabiduría, de la importancia de no ser sabio en nuestra propia opinión, de la importancia de honrar a Jehová con nuestros bienes. Y es lo que le está aconsejando un papá a su hijo. Este papá quiere que este hijo sea sabio, y no se puede ser sabio aparte de Dios. Así que este papá lo sabe y está tocando el corazón de su hijo y diciéndole: hijo, mira, sé sabio. Qué bueno es que los padres nos esforcemos porque nuestros hijos trabajen, estudien, educarlos, ponerles en el camino correcto. Pero qué bendición, qué maravilla es que un papá trabaje en impartir sabiduría en su hogar. Hermanos, debemos esforzarnos. Este mundo nos bombardea con necedad. Nosotros debemos esforzarnos en transmitir a nuestros hijos sabiduría. ¿Hace cuánto que usted no conversa con un hijo suyo para animarle, para exhortarle, para ver cómo está en este tema de la sabiduría? A veces creemos que eso es por arte de magia. No es así. Seguro hay hijos más tranquilos y hijos más movedizos. Pero la clave siempre está en, como dice Deuteronomio, pasar tiempo con ellos. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, sabiduría. Que un hijo tema a Dios, 99.9% de la crianza lograda. 99.9%. Que un hijo no tema a Dios debe preocuparnos. Proverbios 3, 11 al 12. ¿Qué le exhorta este papá a su hijo? Proverbios 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y azota como el padre al hijo a quien quiere. Bueno, este pasaje nos revela que nuestro Dios nos trata como hijos y que lo que se espera es que el hijo, o sea, aquel que es corregido por Dios, no se canse, no menosprecie, no se canse. Él dice el texto: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Menospreciar, fatigarse. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La corrección, el castigo de Jehová es
parte de su amor. Entonces, los papás, cuando castigamos a los hijos, no lo hacemos, espero, por venganza, por cólera, por desquite. Y no siempre está hablando aquí de castigo, pero en todo caso, cuando nos toca infligir alguna reprimenda, no lo hacemos para desquitarnos por algo que Él nos hizo, ni nada. Lo hacemos porque le amamos. Sí es cierto, a veces uno quiere desaparecer a los hijos. Pero en el fondo, por ahí, tratamos de obrar con amor, con amor. En mi casa se deben estar riendo. Muy bien, pero aquí el papá está exhortándole al hijo a tener una actitud correcta ante la disciplina y el castigo de Dios. Mire, la actitud negativa es menospreciar y cansarse, fatigarse. Eso significa que no solamente una vez, sino varias veces y no sé por cuánto tiempo Dios corrige a sus hijos. Ahora, este pasaje lo usa el escritor de Hebreos para decirle a los hebreos: oye, ustedes están sufriendo, Dios les está tratando como a hijos. Interesante, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito este Proverbios 3:11, donde dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. La palabra castigo y la palabra corrección son palabras interesantes, hermanos. Aparecen en otros pasajes y curiosamente también aparecen juntas. La palabra castigo implica consejo y la palabra corrección implica reprensión. Castigo es instrucción, advertencia, disciplina que se enseña a vivir correctamente en el temor del Señor. Y la corrección también tiene que ver con reprensión y castigo. Es decir, lo que nos está diciendo aquí cuando habla castigo, probablemente no solo es golpe, sino también tiene que ver con límites, reglas, trato que Dios da. Es la palabra disciplina en otros pasajes. Y corrección sí es la palabra castigo, sí es la palabra reprensión. Entonces, como que el papá le está diciendo a su hijo: Dios va a tratar contigo en la teoría y en la práctica. No menosprecies lo que Dios te da, te ordena, te manda. En la palabra de Dios, la disciplina que Él te pone, los límites, ¿no? Ni tampoco te canses cuando Él trata contigo, te corrige. Estas dos palabras aparecen en otros contextos. La palabra castigo, como dije, también significa consejo, es decir, algo que se pone en la mente, ¿no? Una norma, una ley, y que conlleva muchas veces la corrección, ¿no? Miren otros pasajes para entender. Proverbios 5:12. Busquen por favor en sus Biblias Proverbios 5:12. Miren lo que dice: y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Es la misma palabra castigo de Proverbios 3. Y mi corazón menospreció la reprensión. Miren, en la Biblia, consejo no es que tú das a alguien algo, en Proverbios al menos, y si quiere lo toma o no. Consejo muchas veces es orden, decretos, mandatos en la palabra de Dios. Y ese es el sentido que se está usando aquí en Proverbios 5:12. Un joven ha sufrido las consecuencias de menospreciar la exhortación que se le dio, las reglas que se le dieron. Ya han pasado los años y él está sufriendo los embates. Quiero ver en el contexto, Proverbios 5:12. Yo tengo aquí: al final de la vida uno se lamentará por no haber valorado el consejo y la corrección, la disciplina, el castigo y la corrección. Proverbios 5.
Rapidito lo chequeo para tener más claridad. Proverbios 5, ok. En el contexto, la persona está sufriendo las consecuencias de no haber sido fiel, de no haberse mantenido en pureza, en santidad en cuanto a su cuerpo sexual. Y el proverbista dice, vas a cosechar eso toda tu vida. Y al final vas a gemir y vas a decir, ¿cómo aborrecí, según Proverbios 3, el castigo y la corrección? Aquí le han cambiado consejo y reprensión, porque son palabras sinónimas. Consejo es igual que castigo de Proverbios 3 y reprensión es igual que corrección. Entonces, cuando en Proverbios 3 dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, no solo se refiere a algo físico, sino a los decretos, a las normas, a todos los límites, la forma en la que Dios trata con nosotros. Y corrección tiene que ver con algo físico, con algo que se nos dice, pero obviamente reprendiendo, corrigiendo. Castigo. Miren otro pasaje, Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Cuán importante. Miren cómo se han traducido aquí. La palabra castigo ahora se ha traducido como instrucción. O sea, no es solo el castigo físico, sino también tiene que ver con lo que se enseña, lo que se exhorta, lo que se manda. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida. Miren lo que dice. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción. La instrucción, la palabra instrucción, como lo vuelvo a repetir, lo enfatizo, es la misma palabra de Proverbios 3, castigo. Proverbios es un libro donde las palabras se traducen diferentes a medida que avanzas en los pasajes y uno se puede confundir. Por ejemplo, aquí en Proverbios 3 es la palabra castigo, pero en Proverbios 10:17 esa misma palabra se tradujo instrucción. ¿Por qué castigo tiene todas esos significados, pues, en Proverbios? Ya. No solo es castigo físico, no solo es algo que te puede pasar, sino también es instrucción, exhortación. ¿Dónde entonces el Señor ha dejado la disciplina? Acá en su palabra. ¿Dónde ha dejado la instrucción? Aquí en su palabra. ¿Dónde están las reprensiones? Cuando Dios nos corrige. Bueno, pueden ser las circunstancias, cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero también está aquí. Aquí está. Miren otro contexto donde se ha traducido este pasaje. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. Es la forma en la que se han traducido la palabra castigo y la palabra corrección. Esté apuntando con su librito, yo espero ahí haciendo sus notas para que no olvide. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, los mandamientos, las exhortaciones, los consejos, la enseñanza, todos esos significados son: ama el castigo, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, cuando eres corregido, cuando eres cuando no quieres entender, eres ignorante. Ahora, noten también, parece que uno va antes y otro va después, ¿no? Uno va antes, te instruyen, te ponen límites, te dicen no hagas esto, no hagas aquello, haz así, haz asá. ¡Pum! Pero el otro va, oye, estás haciendo mal, corrígete, como que uno va antes y el otro va durante o después. Miren Proverbios 13:18. Estamos viendo en los contextos en que se usan estas palabras juntas. Proverbios 13:18. Miren lo que dice. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí como se ha traducido castigo del Proverbios 3. Consejo, ¿verdad? Entonces, mas el que guarda la corrección, ahí es la palabra corrección, es la misma de Proverbios 3, recibirá honra. Entonces, nuevamente, insisto, enfatizo, la palabra castigo de Proverbios 3 no significa necesariamente castigo.
Ya hemos visto que se ha traducido consejo, instrucción y consejo nuevamente. Miren Proverbios 15:5. Pero noten las consecuencias también aquí en Proverbios 13:18. Noten las consecuencias de menospreciar el consejo que viene de parte de Dios. La instrucción, la disciplina. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Mas el que guarda la corrección en el camino, te están exhortando, has hecho algo, y en el camino recibirás honra. Mire, la palabra de Dios no nos deja sin instrucción y sin corrección. El necio menosprecia el consejo del Padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia la instrucción, la disciplina, las normas, los consejos, las exhortaciones de un padre. Mas el que guarda la corrección, cuando estás haciendo algo que te está saliendo del camino, una disciplina, una norma, algo que te ayuda a corregirte, y lo haces, vienes a ser prudente. Proverbios 15:5. Proverbios 15:10, no otra forma más extraña aquí. Proverbios 15:10 dice: la reconvención, la instrucción, la enseñanza, es molesta al que deje el camino, y el que aborrece la corrección morirá. En todos estos pasajes se ven consecuencias destructivas, mortales, para quien menosprecia el consejo, para quien menosprecia la exhortación, la instrucción de Dios y también su corrección, su exhortación, su reprensión. Proverbios 15:32. Noten lo que dice: el que tiene en poco la disciplina, la corrección, el castigo, todos esos significados, más el que escucha la corrección, la reprensión, a veces física, tiene entendimiento. Entonces, como que uno es antes, es como el molde, la palabra disciplina, consejo, la palabra castigo en Proverbios 3 tiene que ver con el molde en el cual debemos formarnos. La palabra corrección es cuando estás en el camino, probablemente algo haces y necesitas corregirte, y viene de parte de Dios la reprensión. Proverbios 6:23. ¿Qué dice? Proverbios 6:23, ya está. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Está bien? La palabra mandamiento es la palabra castigo de Proverbios 3. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Nuevamente, ahí están las exhortaciones, la forma en que necesitas corregirte. Pero noten cómo se traduce ahora. El mandamiento se ha traducido castigo, la palabra de Proverbios 3. Tremendo, ¿no? O sea, nuevamente, no solo es lo físico, cuando uno piensa en castigo, como que, ay mamita, ya da miedo. No está hablando así solamente. Está hablando de toda la forma en la que Dios trata para llevarnos a hacer su voluntad. De un inicio, a través de su palabra, con el consejo, con los límites, con las normas que ella da. Y por otro lado, en el camino, si empezamos a hacer algo y necesitamos la corrección, también está allí la palabra de Dios. Como que el papá le está diciendo a su hijo: hijo mío, no te alejes de la palabra de Dios. Porque ¿dónde es que yo voy a encontrar el consejo, la reprensión, la exhortación? ¿Dónde yo voy a encontrar el mandamiento que necesito de parte de Dios? En su palabra. En su palabra. Cuán importante es que nosotros, los padres, nos esforcemos por priorizar la Biblia en nuestros hogares. Nos esforzamos que nuestros hijos sepan matemática, comunicación personal, social. Hacemos el gasto, el esfuerzo por el Zoom, por el celular, mejores equipos, qué sé yo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no menosprecies la Escritura, no menosprecies el consejo, el castigo, la exhortación, la reprensión de Jehová.
que está aquí. Haz tu devocional, lee tu Biblia, aplícala a tu vida. No lo menosprecies, no lo tengas en poco, no te canses de eso. Sigue adelante, persevera, hijo mío. Y no solo así como con cariño, muchas veces yo creo que para formar el hábito hay que ayudar a los hijos con corrección. Porque ¿cómo van a formar un hábito ellos de temer a Dios si no temen a sus padres, en el buen sentido de la palabra? No, debemos cultivar eso en la vida de nuestros hijos. Es una bendición escuchar esto de la palabra castigo. Miren lo que dice Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios morará. Debemos escuchar las reprensiones, las amonestaciones. Eso nos va a ayudar. No nos gusta muchas veces que nos digan las cosas. Pero si somos creyentes, si somos hijos de Dios, eso debe estar ahí dando vueltas en nuestra conciencia ahí hasta que debemos a humillarnos. No debemos ser orgullosos en esa parte. Y entonces vamos a estar entre los sabios, dice, ¿no? Parte por saber escuchar lo que nos dice y humillarnos delante de Dios, y eso significa buscar la solución. Miren lo que dice Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. De nada, qué bonito es que nos digan te amo, te quiero, pero que no nos digan nuestras falencias, eso no es amor. Es mejor que nos digan a que nos pongan un rostro alegre, pero por dentro estén murmurando, sabiendo de fallas y no corrigiendo. La reprensión es mejor. Proverbios 29:15. La vara y la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentir lleva la idea de no amoldar, de no criar, de dejar al muchacho hacer lo que le dé la gana. La Biblia dice que eso no es la voluntad de Dios. La vara sí implica castigo físico, pero más allá del castigo físico, que es parte, implica también nuevamente la corrección, la disciplina, la amonestación. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, criadlos en disciplina. ¿Qué es disciplina? El rigor, los límites, las reglas, los horarios, el tenerlo en obediencia. Y la amonestación del Señor. ¿Qué es amonestación del Señor? Poner esto en su mente, en su corazón, la palabra de Dios. A veces fallamos nosotros, solo queremos que haya disciplina, pero nos olvidamos de la voluntad de Dios. El muchacho consentido, a quien uno no lo corrige, a quien uno no lo instruye, a quien uno no lo pone en el molde de la crianza, va a avergonzar a su madre. Bueno, volviendo al punto. ¿Cuál es el punto que hemos estado mirando? ¿Qué le dice el papá a su hijo? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Podemos menospreciar el castigo, el consejo, la instrucción, las normas, las reglas, los mandatos de Jehová. Y podemos fatigarnos de su corrección, cansarnos de que Él nos esté corrigiendo. Yo pienso también que puede ser en las circunstancias, ¿no? Que muchas veces en las circunstancias aprendemos a topes la corrección de Dios, es decir, lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos menospreciando su palabra? No, está llena de polvo.
no valoramos la palabra de Dios. Entonces, hemos visto un montón de pasajes donde se ve que hay consecuencias tristes, mortales, nefastas para quien menosprecia la instrucción, la corrección de la palabra de Dios en su vida. Pero lo que nos enseña este pasaje es que todo proviene de parte del amor de Dios. Miren, la palabra de Dios, donde está el consejo, donde está la disciplina, donde está la instrucción, donde están los mandatos, donde está lo que nos confronta nuestra conciencia, es porque Dios nos ama. Esto que está aquí es un libro que muestra el amor de Dios para con nosotros. Desde el hecho que haya llegado solamente hasta nosotros, en la historia de la Biblia, uno puede ver el amor de Dios por nosotros. Pero cuando uno lo lee, hay tantas cosas que aprender en la palabra de Dios. Apague su televisor, apague su celular, medite en la Escritura. No la cierre, sea sabio, no menosprecie la palabra de Dios. Deje de escuchar otras voces, otras cosas. Vaya a la palabra de Dios y usted va a ser sabio, sabia para la gloria de Dios. Recuerde, Dios nos ama y esto de aquí, este bendito libro, es muestra de su amor por nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué bendición, Señor, es poder encontrarnos y deleitarnos con ella cada día. Ayúdanos, Señor, a no tratarla como cualquier cosa, no enterrarlo por algún lugar, sino que esté a nuestra mano, a nuestra disposición. Es tu mandato, tu sabiduría. Ahí está, debe estar lista, dispuesta para ser usada. Debe estar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y que podamos ser como ese hijo, no menospreciar tu palabra, tu consejo, tu exhortación, la forma como nos tratas, no cansarnos, Señor, no fatigarnos de ser tratados como hijos. Ayúdanos, oh Dios, que podamos crecer espiritualmente en este tiempo. Mucho es nuestra actitud hacia ti, mucho es nuestro corazón hacia ti. Y en este tiempo nos damos cuenta cómo está nuestro corazón para contigo, porque si menospreciamos tu palabra, te menospreciamos a ti. Si nos endurecemos y si volvemos a nuestros malos caminos, te menospreciamos a ti. Cámbianos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en este tiempo difícil. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo suplico. Amén.